Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Bien, hermanos. Entonces, a ver, la mascota quiere dar clase también. Ya, entonces ahora vamos a ver qué sucede, ya, luego de esta, digamos, eh, de esta intervención de Gregorio VII en el siglo XI con sus Dictatus Papae, también le llaman. Ya con este dictatus, digamos, la reacción no va a ser tan buena, ¿no? Con los reyes, porque acá él está de alguna manera imponiendo la supremacía, ¿no? La supremacía del poder eclesial, la autoridad eclesial por sobre todos los poderes. Entonces, de alguna manera, está diciendo de que yo estoy sobre el emperador, ¿no? El emperador más antes elegía papas, ahora no. Ellos proponían obispos, ahora no, no todo voy a hacerlo yo, ¿ya? Entonces, producto a esta se va a llamar, hermanos, ya la querella de las investiduras, ¿ya? Porque el rey tiene que ser investido como rey, ¿no es cierto? El papa también tiene que ser. Entonces, vamos a ver un videíto, ¿ya? Hola, hoy vamos a hablar A de ver, la Reforma Gregoriana. pero me he olvidado, mi secretario Max no está, no me ha pasado la voz que no se escuchaba. Hola, hoy vamos a hablar de la Reforma Gregoriana y su consecuencia, la llamada querella de las investiduras. Para ello nos ubicamos en el siglo XI, donde el mundo cristiano de Occidente vive el desenlace de una evolución que se iniciará en los comienzos del periodo medieval, cuando juntos Estado e Iglesia crecieron, se fortificaron, se influenciaron y como instituciones confundieron sus respectivas esferas de gobierno. La Iglesia paulatinamente fue secularizándose y el Estado, a su vez, fue modificando sus fines al ocuparse de proteger a la Iglesia y trabajar por la propagación de la fe. Por una parte, lo que se llamó la institución del patronato jugó un papel importante en la secularización de las estructuras eclesiásticas. Por medio de él, del patronato, los poderosos señores protegieron a las iglesias amenazadas en los tiempos de la decadencia carolingia por las turbulencias internas y por los peligros exteriores. Recordemos que en este tiempo se producen las llamadas segundas invasiones. Por otra parte, esa sociedad religiosa, al igual que la secular, participó de las relaciones feudo-vasalláticas de la época. Reyes y señores realizaban normalmente las elecciones para entregar un obispado o una abadía a una persona de su confianza. Ese llamado don del rey, tal como aparece en los documentos del siglo X y XI, se efectuaba en una ceremonia simbólica llamada investidura. Durante la misma, el nuevo dignatario religioso recibía de manos de un laico las insignias de su función religiosa, el bastón y el anillo. Estos reyes y señores, convencidos de su misión de protección de la Iglesia, habían llegado a considerarla de su pertenencia y, en consecuencia, actuaban naturalmente como protectores autoritarios, tal como lo recuerda
la doctora Nelly Ongay en su obra. Esas intromisiones o violaciones del poder civil a las normas de elección episcopal y a las designaciones de párrocos produjeron graves consecuencias que, paulatinamente, sobrevino una crisis moral que alcanzó su punto más alto en la primera mitad del siglo XI. La investidura laica generó el vicio de la simonía o venta de ordenaciones sacerdotales por el obispo, consagración episcopal por el metropolitano y de obispados y abadías por los señores laicos. Por lo general, quien había llegado así a un cargo no estaba dispuesto a cumplir las reglas de la disciplina eclesiástica ni a renunciar a las pasiones del siglo. La consecuencia inmediata de esta situación fue el desorden de las costumbres sacerdotales o nicolaitismo. Los vicios del siglo habían penetrado y socavado la sociedad religiosa de la época. Esta situación va a comenzar a cambiar cuando, en forma silenciosa, desde abadías y celdas de ermitaños, van a surgir aquí y allá la intención de efectuar una labor de purificación y de vuelta a una espiritualidad y disciplina primitiva. Es muy importante destacar la labor de la Orden de Cluny, que si bien no va a participar en forma directa de la reforma, hombres formados en su seno serán actores directos de la reforma. Uno de ellos será el cardenal Humberto de Silva Cándida, quien, empujado por los acontecimientos que hemos mencionado y dado su temperamento radical, en su obra Adversus Simoníacos atacó la intromisión laica de cualquier jerarquía en materia religiosa, iniciando así el camino hacia la libertad eclesiástica. En esta obra de Humberto podemos ver cómo se efectúa el traslado del programa de reforma monástico cluniacense al plano eclesiástico. Humberto exige que la Iglesia y el papado estén libres de la realeza, que la Iglesia tenga dominio sobre lo temporal. El escrito combate la influencia del rey alemán sobre la Iglesia y la investidura de los obispos por el rey mediante la entrega del anillo y el báculo. La investidura corresponde únicamente al sacerdocio según su obra. Una de las figuras claves de la Reforma es sin duda el monje cluniacense Hildebrando, que va a ser colaborador y consejero de distintos papas. Entre estos, uno de los papas que comenzará con medidas concretas a favor de la reforma será León IX, quien en el Sínodo de Letrán de 1050 tomó medidas rigurosas contra la simonía y el concubinato de los clérigos. El siguiente papa, Víctor II, quien, inspirado también por Hildebrando, celebró en el 1055 el gran sínodo reformador de Florencia, al que asistieron incluso el emperador y 120 prelados. Las medidas fueron cada vez más rigurosas contra la simonía y el nicolaísmo. Un papa sin duda clave fue Nicolás II, quien en 1059 publicó un decreto en el cual se determinaba que los que debían realizar la elección del pontífice eran los cardenales. El clero y el pueblo debían dar únicamente su aprobación, pero todo ello debía hacerse, salvo débito o note et reverencia, al emperador. El monje Hildebrando, de amplia trayectoria como colaborador de varios papas, fue abad y legado papal y cardenal. Ha sido el gran impulsor de la Reforma. Es nombrado papa en el año 1073 con el nombre de Gregorio VII. Este será un personaje clave y decisivo para concretar la gran obra en la que estaba empeñada la Iglesia. Gregorio estaba convencido que la Iglesia romana debía ejercer una acción inmediata y directa sobre el clero a través de un acrecentamiento de la
autoridad apostólica. Desde los primeros momentos, su programa de gobierno puede resumirse en dos aspectos fundamentales: reforma de la Iglesia y ejercicio pleno de la primacía romana. En cuanto a la primera, a la reforma de la Iglesia, Gregorio VII va a renovar las condenas establecidas por León IX y Nicolás II en el concilio reunido en la Cuaresma del año 1074. Esto consistirá en que todo aquel religioso que hubiera obtenido su cargo mediante compra no podía ejercer ningún ministerio en la Iglesia, y aquellos de vida deshonesta serían desposeídos. A los fieles se les prohibía asistir a los oficios por ellos celebrados. La gran diferencia respecto a los decretos anteriores es que Gregorio está empeñado en su efectiva aplicación. En un nuevo concilio celebrado en el año 1075, se aplicaron sanciones a los obispos rebeldes. Algunos fueron depuestos y otros suspendidos. Además, se reiteraron los decretos sancionados el año anterior. Poco tiempo después se dictó el decreto sobre la investidura laica, quedando así prohibido que los obispos reciban su cargo de manos de un laico. Esta medida radical de su gobierno pretendía eliminar totalmente la intervención laica en la vida de la Iglesia. Solo si se acababa con ella, Gregorio consideraba que se podría exterminar la simonía y sus consecuencias. El otro punto de su programa es la primacía del pontificado. En el año 1075 publicará el célebre Dictatus Papae. En él resume toda la concepción sobre el poder pontificio frente a los poderes civiles. Se trata de 27 proposiciones o tesis donde el Papa presenta su teoría acerca del poder pontifical. Estos principios fundamentales del poder pontificio no eran una invención de Gregorio VII, sino una realización de la idea de San Agustín y de los papas Gregorio Magno y Nicolás I, y dio la norma para toda la Edad Media. En el número 12 del Dictatus Papae se proclamaba el poder del Papa para deponer a los reyes, y en la proposición 27 se le otorgaba al Papa la facultad de librar a los súbditos del juramento de fidelidad. Las medidas contra la investidura laica eran de muy difícil aplicación en Alemania, ya que desde Otón I la realeza cimentaba su poder en la fidelidad de los representantes de la Iglesia. Esta había sido enriquecida por las dinastías Sajona y Salia, por lo tanto que el rey dejase de participar en las elecciones episcopales significaba golpear la base de sustentación más importante del poder real. Por lo tanto, la lucha o enfrentamiento entre el Papa y el emperador no tardaría en darse. A esto le llamamos la lucha o querella de las investiduras. El emperador alemán es Enrique IV. Este había sido rey de Alemania desde el 1056, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1084, era hijo del emperador Enrique III y de Inés de Poitou. Fue el tercer emperador de la dinastía Salia. En el 1076, Enrique IV lanzó un contraataque desmesurado en la Dieta de Worms, en la cual se conmina a el monje Hildebrando a abandonar su cargo con insultos y descalificaciones. El Papa respondió excomulgando a Enrique IV, lo depuso de su cargo y desligó a sus súbditos del juramento de fidelidad. Esta situación no dejaba de ser tremenda. Era la primera excomunión de un rey alemán, el supremo protector y codirector de la Iglesia, separado por el Señor de la Iglesia del cuerpo de la cristiandad.
A raíz de la excomunión se va a producir en 1076 el llamado Sínodo de los Príncipes. Los príncipes alemanes se levantarán contra el rey excomulgado. Incluso van a invitar al Papa a venir a Alemania para poner las cosas en orden. Gregorio se puso en viaje hacia el norte. Enrique IV, al verse perdido, decidió salir al encuentro del Papa, hacer penitencia y reconciliarse con él. Este hecho es conocido como la humillación de Canosa. ¿Por qué? Porque Gregorio estaba en el castillo de Canosa, perteneciente a Matilde de Toscana, y junto a ellos también estaba el abad Hugo de Cluny. Durante 3 días estuvo el rey a las puertas del castillo, en hábito de penitente y descalzo, sin que el Papa lo recibiese. Luego de esto, Gregorio lo perdonará y lo va a absolver. Sin embargo, el monarca alemán continuará nombrando obispos e invistiéndolos en sus diócesis. A su real gusto, por su lado, el Papa fulminaba con la excomunión y anulación del acto ilegítimo de la investidura laica. 3 años después de la reconciliación de Canosa, las cosas habían recobrado tal violencia que en marzo de 1080 el Papa renovó la excomunión contra Enrique IV. Los alemanes eligieron un antirrey en la persona de Rodolfo de Suabia, cuñado de Enrique IV. Por su parte, Enrique hizo elegir por los obispos adictos a él un antipapa que se llamó Clemente III y mantuvo un cisma de 20 años de duración. Rodolfo de Suabia cayó en el campo de batalla frente a su cuñado en el año 1081. Enrique invade Italia y asedia Roma en 1084, obligando al Papa a salir. Este podrá escapar gracias al apoyo de Roberto Guiscardo y sus normandos. En el año 1085 va a morir Gregorio VII, y a pesar de que parece derrotado, sus ideas fueron ganando terreno. Luego de la muerte de Gregorio, el próximo papa partidario de la Reforma será Urbano II. Este monje cluniacense partidario de la Reforma debió huir de Roma por la nueva invasión de Enrique IV entre 1090 y 1092. En 1095 convocó la peregrinación y la cruzada, mostrando su jefatura espiritual sobre la cristiandad latina. Un nuevo papa reformista era Pascual II. Estará en el solio desde el año 1099 al 1118. Este papa ya se las verá con el sucesor de Enrique IV, el nuevo emperador Enrique V, quien será a cargo del reino siguiendo las posturas de su padre. Como él no estaba dispuesto a renunciar a la investidura laica, por lo tanto, como medida, va a encarcelar al Papa Pascual II. Este, de personalidad débil, hizo concesiones a Enrique V, pero ante la queja y la sublevación de italianos y franceses, cuando Enrique se retiró de Roma, volvió a reaccionar en el Sínodo de Letrán de 1112, excomulgando a Enrique V. Finalmente, el personaje que nos interesa es Calixto II, este papa que va a gobernar desde 1120 a 1123, será quien continuará con la reforma. No tardará en tener problemas con Enrique V, sobre el que realizará una nueva excomunión. Sin embargo, de a poco comienzan las negociaciones y comienza una especie de principio de solución en el famoso concordato de Worms. Este concordato se firmará el 23 de septiembre del año 1122 y se trató de un acuerdo firmado en la ciudad del mismo nombre entre el emperador alemán Enrique V y el Papa Calixto. Las disposiciones del concordato serán las siguientes: la libre elección del obispo por el clero, el rey renuncia a la investidura con anillo y báculo,
investidura del candidato ya elegido con las posesiones temporales por parte del rey mediante el cetro, juramento feudal del obispo o del abad. El Papa concedía que la elección se celebrara en presencia del emperador y en caso de elección dudosa decidiera él con el consejo del metropolitano. Las regalías las recibirían del emperador con la entrega del cetro. El concordato, en definitiva, delineaba bien los diversos poderes de los príncipes eclesiásticos. En lo sustancial quedaban victoriosas las ideas pontificias. Aparentemente habría finalizado de la cuestión de las investiduras. Sin embargo, continuarán los problemas, ya que se avecinan nuevas luchas del pontificado en el siglo XII, la intromisión de las familias nobles y la lucha con los emperadores. Pastor, tu audio. Gracias, ahí está despierto. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del Papa versus el rey del imperio romano germánico, ¿no? En este caso, Felipe IV. Ah, o sea, Enrique IV, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, ¿qué tiene que ver eso con nuestro curso? ¿Tiene algo que ver? El rey Enrique IV no fue el que llevó al papado a Francia. Ya, puede ser. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué estamos hablando de este tema, hermanos? Es porque cuando se produzca la reforma, ¿quién va a apoyar a Martín Lutero? A Lutero y los príncipes, ¿Pero de qué nacionalidad? ¿Franceses o no, alemanes, alemanes? Alemanes, ¿no es cierto? Ujú. Claro, porque hay este antecedente, pues. ¿Comprenden? Que siglos atrás se está dando y acá el rey de germánico, o a lo alemán, ¿no? No acepta esa autoridad total que el Papa quiere tener sobre todas las autoridades terrenales. ¿Comprenden ahora, no? Por eso estamos viendo que acá viene, esta es la génesis, por así decir, de confrontación. Entonces, cuando en el siglo XVI se aparezca alguien que se oponga a la autoridad del Papa, ¡wow! ¡Qué bueno! Lo Hay apoyan. alguien. ¿Se da cuenta? Ellos le van a ayudar, le van a proteger. ¿Me entienden? Entonces, esto es un tema, es un tiempo histórico dentro de las cosas de Dios, ¿no? Cosa que los otros prereformadores, ellos no tienen eso. Pero en el futuro, ¿no? Por eso estamos mirando cómo en la distancia, ¿no? Esta rivalidad que hay entre el papado de Roma, el católico, ¿no? Que quiere tener toda la potestad, todo dominio a partir de Gregorio VII, entonces, y el rey de germánico, alemán, no acepta, ¿no? Han visto ustedes de que él se humilló y luego volvió a rebelarse contra él y su hijo también viene y luego en el año 1122 ahí recién se va el concordato de Worms y se tranquiliza las cosas momentáneamente. Pasan los tiempos, eso va a resucitar, ¿ya? Entonces, por eso estamos viendo este tema que nos va a ayudar a entender en el siglo XVI. Esto es siglo XI-XII. ¿Hermanos? Bien. ¿Algún comentario?
Perdón. Pastor, Sí, pastor, sí. pero ¿cómo es que cómo es que a lo largo de la historia, este, el católico romano ha querido tener el poder absoluto por encima de los reyes, ¿no? Por encima digamos, el gobernador eh, del país? Y sin embargo, eso no se enseña, eso no enseñan pues ellos los católicos, cómo es que sus aberraciones, cómo es que sus desviaciones, cómo es que todo eso ha influenciado en lo que ahora es la iglesia cristiana, pues, ¿no? La iglesia evangélica, la iglesia protestante, ¿no? Sobre todo, sobre todo que, como usted lo mencionó, que los reyes que estaban en contra de que el Papa o el clero tenga toda la autoridad espiritual y sobre todo la autoridad, digamos, poder, ¿no? Sobre toda la nación, es que ha podido ayudar en los planes de Dios, ¿no? En los planes de Dios para que se propague más la reforma y, y sobre todo que se asimiente bien, ¿no? Ese pensamiento en cuanto a la reforma. Es muy interesante, pastor, lo que hoy acabamos de estudiar. Sí, ya, entonces este hecho nos va a ayudar a entender, ¿no? A veces uno no sabe por qué los reyes le apoyan, ¿no? Y por qué otros no. El de Francia, porque el de Francia es católico netamente. Ahora el de Alemania, entonces tiene esta rencilla, ¿no? Histórica. Entonces, por eso, cuando se produzca eh, la reforma, entonces ellos van a estar más predispuestos, ¿no? De apoyar a alguien que no, que se opone a este mandato, ¿no? Y además esto es un antecedente de lo que hace Gregorio VII para que más adelante en la historia se hable de qué? De la infalibilidad papal, ¿no? Esta es la base. Ahora, a esta teoría de las dos espadas, también se le llama, a esta querella de las investiduras, también se le llama la teoría de las dos espadas. Es decir, el Papa es la autoridad máxima, única, tiene toda potestad sobre la iglesia y punto. El emperador, él tiene el poder temporal, civil, aparte, ¿no? Entonces, una espada la tiene el Papa dentro de lo que es iglesia y la otra espada el emperador. Pero el Papa indirectamente también está diciendo, yo soy superior al emperador. También se llama hierocracia, ¿ya? A digamos, tiempo de gobierno de que el Papa tiene superioridad sobre las autoridades, en este caso, terrenales, ¿no? Se llama hierocracia. Ese es digamos, el gobierno espiritual que tiene todo dominio. Va desde el siglo XI hasta el siglo XIV y termina con Bonifacio VIII, ¿ya? Bien, entonces eso deben de saberlo. ¿Qué más? A ver, antes que me olviden. Bien, ahora también vamos a ver de que, bueno, la vez pasada, cuando llevamos el curso, hablamos acerca de que hubieron grupos que se levantaron, ¿no? Contra esta autoridad papal y toda su enseñanza y que no estaban de acuerdo. Hay un grupo que apareció también, que no lo hemos visto la vez pasada y que ahora sí lo vamos a ver. Presten atención porque al final tengo que tomarles una pruebita, ¿ya? No es tan difícil, son solo 4 preguntas. Ellos se llaman los albigenses o cátaros, ¿ya? Ellos también se levantaron, pero el poder papal los exterminó. La historia medieval europea
debe entenderse con la correcta comprensión de un riguroso conocimiento religioso de la época, y estudiar cómo éste ha ido configurando el modo de pensar y actuar de las personas en un contexto donde el sector eclesiástico controlaba gran parte de la vida medieval. A medida que evolucionaba la sociedad europea, también iba cambiando su mentalidad, en algunos casos difiriendo en opiniones de aquello que estaba asentado en el seno de la Iglesia, provocando conflictos con la Santa Sede que en más de una ocasión algunas creencias alternativas al catolicismo fueron acalladas con gran ferocidad, calificando dichos pensamientos como herejías. En el sur de la Francia del siglo XII se asentó un movimiento religioso alternativo al catolicismo llamado catarismo, una corriente religiosa proveniente de Oriente, que había hecho su aparición en la Francia medieval a través del comercio de este reino con los estados cruzados, además de la expulsión de sus seguidores del Imperio bizantino, encontrando en la región del Languedoc un lugar estable donde asentarse y expandir su mensaje. La palabra cátaro proviene del griego cátaros, una expresión equivalente al significado de pureza, una idea que compite con el sentimiento cristiano imperante en Europa, ya que los cátaros criticaban ciertos comportamientos de la Iglesia, mostraban su rechazo hacia varias de las decisiones y actitudes del clero, considerando que sus prácticas habían tomado un rumbo distinto al de las enseñanzas de Jesús, y por ello se llamaron a sí mismos puros, ya que defendían la idea de ser los únicos que realmente promulgaban el verdadero mensaje de Jesús, vivían una vida extremadamente humilde y cumplían los designios apostólicos. También, esta creencia choca directamente con las enseñanzas católicas por otras muchas razones, ya que también creían en la dualidad de dioses, es decir, la existencia de un Dios bondadoso y un Dios malvado, negaban la Trinidad de Jesús y el Espíritu Santo, y finalmente también creían que la salvación se podía obtener mediante la fe en Dios, y no a través del perdón de la Iglesia. El momento de máxima difusión de esta creencia en Francia ocurrió hacia finales del siglo XII, en una época donde el poder espiritual del Papa competía con el poder terrenal de los reyes, cada cual queriéndose imponer al otro, al considerar que ellos ejercían su poder según la voluntad de Dios, y sobre todo, el descontento hacia Roma fue en aumento a raíz de la decisión del Papa Gregorio VII de aprobar la querella de las investiduras, una decisión que concluía que solo el sumo pontífice podría entonces realizar nombramientos eclesiásticos sin el consentimiento de reyes ni emperadores. En medio de este conflicto, y este descontento hacia la voluntad del Papa, se arraigó durante el siglo XII y principios del siglo XIII el ideario cátaro, por varias ciudades y regiones del mediodía francés, concretamente en la región sur del Languedoc, territorios vasallos de la Casa de Barcelona. Su presencia, cada vez más extensa y contando cada vez con más fieles, acabó por ser una cuestión debatida tanto en el ámbito político como en el seno de la Iglesia Católica, llegando a oídos del Papa Inocencio III. Este fue un papa con una gran actividad política, ya que durante toda su vida luchó incansablemente por defender la idea de la supremacía eclesiástica por encima del poder temporal de los reyes, y cuestionó en numerosas ocasiones el gobierno de muchos reyes medievales, como sucedió con el Sacro Imperio o con Juan sin Tierra en Inglaterra, pero uno de sus mayores intereses fue el de defender el cristianismo de las amenazas musulmanas, al precio que costase, convocando numerosas cruzadas para alejar el Islam de tierras europeas, así como sucedió en la península ibérica, o declarando la Cuarta Cruzada para reconquistar Tierra Santa. Inocencio III consideró que el Languedoc había caído en desgracia por la aparición de los cátaros, el cual entendió que fue un movimiento surgido por la escasa presencia de curas bien instruidos, además de la ausencia de edificios religiosos por toda la región. Por ese motivo, envió hacia Occitania misioneros y sacerdotes con amplios poderes religiosos para combatir este pensamiento. La tensión fue aumentando a medida que fracasaban los intentos de los enviados de Roma a convertir todas esas tierras en nombre del Papa, y en la pasividad de los señores occitanos a colaborar con ellos, y donde el conde de Tolosa y el rey Pedro II de Aragón ya habían manifestado previamente que no se alzarían en armas contra sus vasallos, sino todo lo contrario, si debían luchar, lo harían al lado de su gente. La situación terminó estallando en 1208, con el asesinato del enviado del Papa, Pedro de Castelnau, donde se determinó que el responsable de esta muerte fue el conde Raimundo VI de Tolosa, y este suceso fue la causa por la cual el Papa Inocencio III instó a todos los fieles a luchar por su causa, convocando la llamada Cruzada Albigense, un llamamiento a las armas para erradicar la herejía cátara junto con todos sus señores defensores. Esta cruzada ofrecía derechos de conquista en todas las regiones del Languedoc a aquellos quienes participasen en la lucha, y debido a que el rey Felipe II de Francia se encontraba luchando en el norte contra Inglaterra, el líder militar de la cruzada fue Simón de Montfort,
un noble de gran carisma y poseedor de un grandioso ejército, contando además con la colaboración de Arnaud Amaury, quien será el líder espiritual de la cruzada. Este ejército cruzado contó, según los cronistas, con más de 20.000 caballeros franceses y alrededor de 200.000 civiles que lucharían contra las fuerzas cátaras y contra todo aquel señor que los hospedase. Por otro lado, muchos de los señores feudales occitanos estaban unidos por vasallaje con el condado de Tolosa y la corona de Aragón, quienes abarcaban un extenso territorio, siendo poseedores de regiones como Carcassonne, Bessières, Albi, de cual surgirá el apodo de la cruzada, Minerve, Tolosa, Muret, entre otros. La cruzada dio comienzo en julio de 1209, donde el grandioso ejército cruzado atacó la ciudad de Bessières, la cual sufrió un duro ataque, y donde se exterminó a gran parte de su población sin tener en cuenta ni su procedencia ni creencia religiosa, y donde se extrae una cita de Arnaud Amaury que exclama: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». La matanza en la ciudad de Bessières resultaría en el asesinato de 8.000 personas, causado, entre otros motivos, con el objetivo de intentar causar el mayor temor posible en los demás señores occitanos, y que éstos rindiesen las armas antes de entablar batalla. Dicho acto causó el efecto buscado, ya que después del ataque a Bessières, los señores occitanos no osaron ofrecer resistencia ante el avance cruzado, el cual avanzó sin prácticamente resistencia hasta llegar a la ciudad de Carcassonne en agosto de 1209. En ese momento, Carcassonne estaba gobernado por la familia Trencavel, y aun a pesar de la presencia del gran ejército cruzado, Raymond Roger Trencavel se negó a rendir la ciudad, lo que supuso un asedio de 15 días, y a causa de ello, la ciudad se vio obligada a forzar una rendición, apresando a Trencavel a la edad de 24 años. La caída de Carcassonne en manos cruzadas supuso un duro golpe al bando occitano, el cual fue observando de manera impotente cómo los continuos avances de los ejércitos franceses iban poniendo contra las cuerdas a los señores del Languedoc. Posteriormente, el ejército francés fue avanzando con gran rapidez a través de las ciudades de Minerve, Puybert y los castillos del Lastour, conquistas que acabarán siendo recordadas no solo por la rapidez de sus campañas, sino también por la gran persecución y exterminio de seguidores cátaros, protegidos por los señores occitanos, tal y como sucedió con la quema de herejes en la ciudad de Minerve o en la ejecución de 80 caballeros y 400 cátaros en la villa de Labour. Como resultado de las grandes victorias militares logradas por los ejércitos cruzados, estos se adentraron en las tierras de los señores más poderosos de Occitania, los condes de Tolosa y Foix, los cuales representaban el último obstáculo para conseguir la victoria absoluta. El conde Raimundo VI de Tolosa, observando la inminente derrota, solicitó la ayuda de todos sus aliados en la lucha contra el ejército cruzado, llamada que fue escuchada por el rey Pedro II de Aragón, el cual cruzó los Pirineos dispuesto a prestar ayuda a sus vasallos. Pedro II acudió a Francia precedido por la gloria obtenida a raíz de la batalla en las Navas de Tolosa en la península ibérica, tan solo un año antes, y aunque anteriormente había aceptado su sumisión a los designios del Papa, no pudo hacer oídos sordos ante una llamada de socorro de sus vasallos, ya que de ellos dependía la expansión aragonesa por todo el Mediterráneo francés. El ejército aragonés y las fuerzas occitanas comandadas por Raimundo VI de Tolosa y Raimundo de Foix atacaron la ciudad de Muret en 1213, sitiando la ciudad y bombardeándola con almajaneques durante un total de 3 días. Las tropas reales, las cuales sumaban un total de 10.000 soldados, superaban considerablemente a las tropas de Simón de Montfort, el cual solo disponía de 1.000 caballeros, y este no se veía lo suficientemente cerca de sus aliados para poder solicitar ayuda. Pero la distribución de las calles de la ciudad de Muret era un trazo sumamente estrecho, por lo que si el ejército aragonés se lanzaba al ataque, su superioridad numérica podía verse amenazada dentro de la ciudad. Montfort consideró necesaria la opción de atacar al rey aragonés y darle muerte, única salida posible a aquel asedio, y con la ayuda de 300 jinetes, que configuraban la élite de la caballería pesada francesa, escapó por una de las puertas no controladas por el ejército enemigo, y aprovechando uno de los descansos de los sitiadores, atacaron por el flanco, cargando incansablemente en busca del rey Pedro II, el cual se intercambió la armadura con otro soldado para luchar como igual contra Simón de Montfort, pero los caballeros franceses abatieron al soldado con la armadura real, y Pedro, viendo que el objetivo francés era el de matarle, se descubrió ante ellos exclamando que fueran a por él, por lo que acabó siendo rodeado, muriendo a manos de los caballeros franceses. La muerte del rey sumió en caos a las fuerzas tolosano-aragonesas, provocando una de las mayores y más importantes derrotas de la corona de Aragón, además de un duro golpe a los señores occitanos, que después de Muret vieron como las tropas cruzadas tomaron Foix, Narbona y Cominges,
siendo los señores occitanos excomulgados y desposeídos de sus tierras y títulos. La batalla de Muret significó el fin del gran ejército defensor de los señores occitanos y habría podido suponer el fin de la cruzada albigense, pero la repentina muerte del Papa Inocencio III animó a otros muchos grandes señores a luchar en contra del poder de la Iglesia, lo que supuso un gran alzamiento por todo el sur de Francia y el alargamiento del conflicto por varios años más. En 1216, Raimundo VI de Tolosa, el cual pasó tiempo recuperándose de la gran derrota de Muret en el condado de Barcelona, desembarcó en Marsella con un gran ejército, derrotando los contraataques de Simón de Montfort, el cual se dirigió hacia la ciudad de Tolosa. Allí, Montfort puso un asedio a la ciudad con el objetivo de forzar una rendición de Raimundo, pero en el asalto, un grupo de mujeres a los mandos de una catapulta consiguieron de una pedrada acertar en la cabeza de Montfort, provocando su muerte inmediata y la retirada del ejército cruzado. Con la muerte de Simón de Montfort, su hijo Amaury fue el encargado de comandar los ejércitos nobiliarios, pero este no tenía el carisma ni los dotes de liderazgo que tuvo su padre, por lo que delante de la creciente fuerza de los señores occitanos, los cruzados se retiraron progresivamente hacia la ciudad de Carcassonne, volviendo a una situación similar a la de principios del conflicto. Debido al estancamiento de la guerra y a la situación caótica que vivía gran parte del territorio francés, el rey Luis VIII de Francia decide intervenir para dar su apoyo a los ejércitos cruzados y así conseguir unificar nuevamente todo el territorio, sometiendo así definitivamente tanto a los señores occitanos como a los cátaros. La presencia del rey de Francia en el conflicto, con su gran ejército y flota, más la excomunión del heredero de Tolosa, el joven Raimundo VII, bastaron para que en 1229 se firmaran los acuerdos de Meaux entre el Reino de Francia y el Condado de Tolosa, donde se ponían fin a las hostilidades a cambio de la sumisión absoluta de Raimundo al rey y a la Iglesia romana, la entrega de la mitad de sus posesiones y ser azotado públicamente en las escaleras de Notre Dame. Dichas acciones conllevaron a la progresiva desaparición del condado de Tolosa, además de la finalización de la cruzada albigense, la cual persiguió a la herejía cátara en toda la región surfrancesa, además de implantar la Inquisición en ese territorio para asegurar la completa unificación religiosa. Con estos hechos, se da por finalizada la cruzada albigense, y la lucha por el pleno control del reino iniciada ya en tiempos del rey Felipe II de Francia, y aunque volverán a surgir de nuevo movimientos de insumisión por parte de Raimundo en 1240, estos no tendrán éxito alguno, viéndose la figura de la monarquía nuevamente reforzada aún más a raíz de este hecho, y aunque la herejía cátara fue aplastada progresivamente por toda Francia, su presencia en este reino le otorga un valor cultural que complementa su patrimonio histórico y ofrece una visión alternativa del modo de vida cristiano de aquella época, que aunque ha callado, con el tiempo volverá a ser recuperado hasta aferrarse con más fuerza a una población cada vez más insumisa, promoviendo un nuevo estilo de creencias y una nueva manera de entender de cómo cada individuo... ¿Creía en la Trinidad de Dios? No. Claro que no. Por Contrafalso, supuesto. pastor. La necesidad de obtener la salvación a través del perdón de la iglesia, ellos decían no. Falso. La promulgación del mensaje de Jesús por parte de la iglesia, never. Falso. Entonces, la Next. dualidad de dioses, uno Verdadero. bondadoso y otro malvado, ¿no? Malvado. Ese pensamiento se le llama dualista, ¿no? Dualista. Esa Cuidado que a mera. veces, cuidado que a veces a veces somos medio dualistas también algunos creyentes, ¿eh? En algunos grupos, porque piensan de que Dios y Satanás están en el mismo nivel de poder. Cuidado, ¿no? No. Satanás es un ángel creado y nuestro Dios es todopoderoso, por si acaso. No es dos fuerzas que están iguales peleándose, ¿no? No son dos dioses. No son dos dioses, por si acaso. Bien, pregunta número 2. ¿Qué evento provocó la convocatoria de la cruzada albigense? ¿El asesinato del Papa Inocencio? No. ¿Cuál fue? Del El enviado. asesinato del Joder. enviado del Papa, llamado Exacto. Pedro de Castelló. Exacto. Por poquito. 3. ¿Qué papel desempeñó el rey Pedro II de Aragón en la cruzada albigense? ¿Qué pasó? Brindó ayuda a sus vasallos y luchó en Apoyo, contra apoyo. del ejército Apoyo, cruzado. apoyo. Y aún Apoyo, murió apoyo. también, ¿no? Muy bien. Nos vamos al Claro, pollo, apoyo. papito. ¿Verdadero o falso? A ver.
La palabra cátaros proviene del griego y significa puro o pureza. Pureza. Yes, yes. Verdadero. Santo, Muy santo, bien. santo. Verdadero. La Limpio. cruzada albigense se llevó a cabo principalmente en el norte de Francia. No, en varios lugares. Eso es falso, ¿no es Falso, cierto? falso, Fue en el falso. sur. Más Falsazo. que el billete. Falsazo. La muerte de Simón de Montfort en la batalla de Muret resultó en una retirada de las fuerzas cruzadas. ¿Verdadero o falso? Cincho, cincho. Verdadero. Recontra verdadero. Y el Clarín, último, corneta. los acuerdos de Mox pusieron fin a las hostilidades en la Verdadero, cruzada verdadero, albigense y verdadero, llevaron a la verdadero. sumisión de Raimundo de Tolosa. Verdadero. Verdadero. Sindacuil, Recontra sindacuil. verdadero. Ya entonces, ya depende de ustedes. Ahí fallé. Hice Ya 10 de saben. 10, pastor, ¿no? Oh Bien, my hermanos. God. Horror. Bien. Para terminar, hermanos, esta noche, Ah, no. si bien es cierto de que algunos no han ingresado a la clase pasada, ya esta semana por estos días no les voy a dejar tarea. Pero, por favor, quienes no me han presentado todavía estas 2 tareas, por favor, habe un sabotaje. ¿Ya? Entonces, por favor, hermanos, presente, ¿ya? Estoy diciéndolo a nuestros hermanos de Piura que no me han enviado, también a algunos de Trujillo que tampoco lo han hecho y algunos de Lima. Por favor, hermanos, ¿ya? Última chance, ¿ya? Porque si dejo esta tarea se van a acumular y no me van a presentar como la vez pasada. Entonces la idea no es eso, ¿ya? Quiero que sean responsables porque tampoco les puedo regalar, ¿no? Las notas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ya, hermano? Por favor, a cada uno de ustedes presenten la tareita. Son 2, ¿ya? Del libro de César Vidal, El legado del cristianismo, capítulo 6 y capítulo 7, ¿ya? Entonces, nuestros hermanos que no me han presentado tienen chance toda esta semana también. Pastor, ¿Ya, ¿eso hermanos? hay que presentar? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? Los dos resúmenes del capítulo 6 y 7. Claro. Sí, ¿No era mira, para sacar un resumen, pastor? Y... por eso, pues, es un resumen. Lees el capítulo 6 No, sí y lo haces leí, un pastor, el 6 y el 7, pero no sabía que teníamos que presentarlo. Sí, 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 Ah, sí, ya, sí. ya, lo voy Sí, a... ya. Ya, Bien. pastor. Bien, hermanos, ¿qué les parece esto de los cátaros? ¿Ustedes qué opinan? ¿Eran Excelente. cristianos o no eran cristianos? Eran puros. Se sentían puros, ¿no? Pero no habían diferente concepto, ¿no? Entre comillas, pastor. Teológico. Por ejemplo, acá no nos menciona el que nos relata de que ellos, por ejemplo, no se bautizaban, no aceptaban el bautismo. ¿Saben por qué? Porque el agua es algo material, entonces ellos rechazan todo lo material. Entonces el agua, en vez de lavarnos o limpiarnos, más bien nos ensucia, porque para ellos todo lo material, todo lo externo es un pensamiento gnóstico, pues, ¿no? De que la materia es mala. Entonces el agua es malo, pues sucio, ¿no? No puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Era hacer una oración de bendición, ¿no? Te ponían la mano, la imposición de manos. Ellos practicaban la imposición de manos, ¿no? Entonces, su conversión de ellos era eso, ¿no? Imponerle las manos a alguien que quería seguir a Jesucristo. Entonces, por eso hay gente que está dividida, ¿no? Algunos dicen sí eran cristianos, otros no eran cristianos, unos herejes de verdad. Bien. Claro, hoy día miramos con otros ojos y con otro entendimiento, nosotros, ¿no? Y cómo la sociedad ha ido poquito a poquito, ¿no es cierto? Cambiando, porque en ese tiempo no había libertad de confesión, de pensamiento, ¿no? O sea, cada quien puede creer en lo que desee, ¿no? Sea bueno o malo, es asunto de él con Dios, ¿no? Pero en aquel tiempo no era así. Entonces, por eso, si ustedes ven algunas películas, hay películas sobre los cátaros o albigenses. No confundan albigenses con valdenses, suena parecido, ¿ya?
Valdenses es de Baldo. Albigenses es por el lugar Albi, ¿no? Por el lugar Albi, de ellos albigenses, ¿no? Bien, así de Trujillo, trujillanos. Albi, albigenses. Trujillenses. De Chillón, chionenses, ¿no? Chillonenses. De Huánuco, huanuqueños. Bien, mis hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a terminar con una oración. A ver, un voluntario de ustedes que no ha estado en Halloween, ya que no ha estado en la marcha, que pueda dirigir la oración, a ver, y despedirnos por esta noche. ¿Quién? Nadie. Wow. Estos hermanos están caídos. Están excomulgados. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, te damos gracias por tener este tiempo con mis hermanos. Señor, animándolos también para que continúen, Señor, conociendo acerca de todos estos hechos históricos que de alguna manera aprendemos, nos edificamos y podemos mirar también hacia atrás y poder evitar algunos errores cometidos como seres humanos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias también porque siempre ha habido hombres y mujeres que han deseado caminar en tu agrado. Siempre has tenido un pueblo, Señor, escondido, un remanente tuyo en todas las épocas. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos y que nuestra noche, al terminar estas horas de este día, sea también con tu paz y bendición. Te amamos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Nos Nos vemos. pastor. Vamos.